El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hey líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder en esta tercera temporada y me encuentro muy feliz de saludar a Andrea. ¿Cómo estás? Soy Andrea. Hola Rubén, estoy muy contenta, pues emocionada, ya traigo aquí todas las cosas, los recuerdos de Vietnam, como te contaba, memorias de Vietnam, para el capitulazo que nos vamos a aventar el día de hoy. Vamos a aventar con todo. Fíjate, Andrea, que hace rato estaba pensando un poco en el tema de emprender y justamente creo que eso pudiera ser un buen pretexto para abordar desde un episodio como el que estamos a punto de grabar en esta charla. Escucho mucho últimamente, no sé si te ha pasado, me gustaría preguntarte, ¿quién es a quién tienes más fresco en el tema del emprendimiento o de negocios que has visto en redes sociales, nada más como para poner ahí un punto mediático de partida en el episodio? Que tenga así en redes sociales. Ajá. Emprendimiento. Fíjate que estaba antes muy familiarizada con el contenido de Rorro. Rorro Chávez. Ajá. Chávez. Sí, Saludos, sí. Chávez. Incluso también pues con la parte esta que tiene de contenido para redes sociales y así. Oye, ¿todavía hace contenido Rorro Chávez? Pues creo que tiene una empresa de eso. O sea, porque a mí me llegan sus newsletters y entonces ahí me entero de chismecito, ¿no? Y creo que como que está en eso de una empresa de contenido para emprendedores o para personas en general. Ah, buenísimo. Bueno, a mí no puedo evitar mencionar a uno de los más grandes vendehumos, según los que saben, porque a mí no me consta, que es Carlos Muñoz, por ejemplo, que hace un poco de tiempo era extremadamente famoso, ahora lo es, pero de una manera un poco más infame. Saludos, Carlos Muñoz, nuevamente en este episodio. Entre muchos otros, y justamente este episodio me gustaría que partiéramos de esta conceptualización, o pensar en ¿quién habla de emprendimiento primero? ¿O por qué hablan? Alguna vez ya habíamos platicado con José Juan justamente de los gurús y los coaches y negocios y sabe todas estas cosas, pero un poquito también para identificar qué clase de contenido existe circulando respecto al emprendimiento y poner en la mesa así de manera muy concreta cuáles pudieran ser algunas realidades y desde las experiencias personales tal vez que hemos tenido, sin hablar de cómprate un departamento y conviértelo en 3 y todo, digo, a lo mejor no hemos atinado, en lo personal me he atinado a tomar esa decisión adecuadamente, pero me gustaría que lo abordáramos un poquito así charlado y desde la experiencia personal con el emprendimiento. André, ¿qué opinas? Sí, pues es que mira, o sea, yo siento que hay como contextos de emprendimiento. No me gusta llamarlo niveles porque creo que el emprendimiento siempre es emprendimiento. Si lo haces desde el tema social, si lo haces desde el tema de autoempleo, si lo haces con un proyecto a nivel macro o si lo haces con un proyecto con tus fines así próximos, o sea, realmente el emprendimiento es emprendimiento, no lo puedo llamar así como niveles de emprendimiento, pero sí puedo decir que hay emprendimientos, no es un tema que se pueda decir emprendimiento así en general. Creo que cada caso de emprendimiento es un caso de estudio. Mi tesis es eso, un caso de estudio sobre un emprendimiento en específico y un tipo de emprendimiento que al final pues te va a entregar un resultado de acuerdo a lo mejor, incluso yo podría llamar, y he tenido ya interacción con esto, el emprendimiento sí o sí tiene que ser como una extensión del emprendedor. Nadie emprende algo y triunfa si no le gusta, o por lo menos a mí no me ha funcionado. Okay. Yo creo que sí hay mucho componente de la personalidad del emprendedor en el emprendimiento. Okay. En este sentido, por ejemplo, o sea, cosas que como que no son mi hit, no me salen tan bien. Y cosas, o sea, por ejemplo, cuando una vez, Andrea. Había una vez, Andrea. Pues no tenía tanta experiencia en el ramo. No tenía, para empezar, una concepción como individual y de gusto personal en el ramo. Tenía ciertas cosas que me impulsaban a hacerlo, pero tal vez no eran específicamente el gusto por lo que estaba emprendiendo. Entonces, en ese sentido, yo hice una aplicación móvil. O sea, bueno, no yo, porque yo ni sé programar. Para empezar, ese es un punto. Yo creo que sí puedo auxiliarme de gente que le sabe, pero yo sí tengo que hablar su idioma. Por lo menos a mí, Andrea, eso me funciona. Okay. Entonces, salió mal. O sea, en resumen,
todo lo que podía salir mal salió mal. No tuvo los resultados que esperábamos y me costó mucho trabajo recuperarme más, o sea, financiera y emocionalmente de eso. Por eso me gusta este capítulo, porque como que va a ser mi catarsis. Es el momento en el que tenemos que hablar de todo lo que Lo que va a pasar aquí, amigos, solo ha salido en la sala de la terapia, así que imagínense. Breaking news. Oye, bueno, para empezar, a veces escucho y también tiene su punto, escucho muchos emprendedores o personas que quieren emprender, que dicen como, ok, pues me van a decir algo sobre emprender, pero pues tú qué has emprendido como para decirme, o tú qué relación tienes con el emprendimiento como para que se vuelva tal vez una voz autorizada para dirigirse a mí y hablarme de emprendimiento. Credencial, ¿no? De emprendimiento. Exacto, así, Gafet, emprendedor, el emprendedor del mes. Bueno, así como para empezar un poquito, yo quisiera compartir que a lo largo de estos años de vida desenfrenada de emprendimiento, he tenido la oportunidad de emprender varios proyectos de negocio. Incluso tuve la fortuna hace algunos añitos de ganarme el premio al talento emprendedor aquí en el municipio y fue padrísimo porque te dan un dinero y de allí compras material, llevas a cabo un plan de negocio, etcétera. Y así, entonces uno aprende mucho, pero creo que el emprendimiento también parte de intentar algo, o sea, de intentar algo grandote o chiquitito, pero esto lo digo porque creo que actualmente tenemos menos dudas sobre que emprender está bien, o sea, tenemos menos dudas sobre que emprender está cool, es positivo, pero eso nos hace tener más dudas sobre cómo, qué, quién, por qué. ¿De qué se trata? O sea, cómo voy a tener el éxito que se supone que debo de tener frente a emprender. Y es algo que podríamos empezar a hablar aquí, ¿no? Sí, o sea, creo que se ha vuelto un tema que es tan así como a la orden del día y que a lo mejor hasta incluso conoces, ya al menos todos conocemos a un emprendedor, creo. Sí. Entonces, puede volverse un tema que parezca así como, wow, súper jugoso, hay que hacerlo y tal, pero hay que saber qué involucra. Hay muchas cosas alrededor de... muchas decisiones personales y muchas dinámicas y rutinas personales que hay que tomar alrededor del emprendimiento, que es también mucho lo que, o bueno, algunas de las cosas que voy a compartir hoy van por ahí, por ese lado. Me late. Vamos más que la técnica y el estudio y el libro y la análisis estadístico, te voy a compartir cosas que me pasaron y que si en ese momento lo hubiera visto, qué chido, pero lo vi 3-4 años después. Exacto. Entonces aquí te la dejo al costo. Te la paso al costo. Invítame un café en el Patreon porque esto me costó. Sí, sería bueno. Y seguramente solamente las personas que ven y escuchen este episodio sabrán, tendrán la mejor opinión, pero me gusta cómo lo estás planteando, Andrea, porque es así, o sea, los errores a veces tienen la facultad de no ser identificados hasta que uno está dispuesto a aprender algo, a veces. O sea, y a veces pasan 4 años, a veces pasan 4 horas, a veces pasan unas semanas, pero siempre están ahí. Y en lo personal, yo quiero también compartir desde el primer como error al emprender que yo pude ver. Digo, y quiero compartir también de entrada que pues he tenido la oportunidad de emprender primero un negocio de acondicionamiento físico con ciertos aparatos, vamos a llamarle gimnasio pequeño. También tuve la oportunidad de emprender una agencia de publicidad con diseño, con social media, manejo de redes sociales. Le llevamos las redes sociales a varias empresas relativamente importantes en el país. Emprendí también un negocio de productos de belleza con un buen amigo. Creamos un shampoo, lo patentamos, lo embotellamos y lo empezamos a exportar. Hasta ese punto llegamos. Y actualmente soy emprendedor social a través de Ruge y con la red de voluntarios y de personas que trabajamos por el bienestar también colectivo. Entonces, toda esta letanía la cuento porque esta trayectoria me ha permitido vivir muchas cosas, y la primera de ellas, Andrea, como error que quiero compartir al emprender que yo tuve, ojalá le sirva a alguien, me gustaría conocer tu opinión, es la falta, ausencia o pseudo o semi planificación del camino. Me ha llevado a muchos tragos muy amargos que no son fracasos definitivos, pero que sí me han hecho ver que el entusiasmo por emprender no es suficiente. ¿Qué opinas? Sí, o sea, sí tiene que haber mucha estrategia detrás. Y si no eres una persona estratégica, júntate con alguien que lo sea.
porque tú puedes ser la emoción o el componente pues de visualizador en un equipo, pero sí necesitas a alguien con pensamiento estratégico, con más capacidad de ver el panorama completo, los posibles escenarios que se te puedan cruzar para la toma de decisiones correcta. Porque no puedes vivir todo el tiempo pensando que te ha salido bien apagar fuegos que salen o como incendios de tu agenda y que puedes salir librado así para siempre. Creo que sí tienes que o rodearte del contenido que te permita ser esa persona o buscar a la persona que te pueda colaborar con ese pensamiento. Sí, yo de hecho creo que el planificar cualquier cosa, o sea, incluso la rutina diaria o lo que uno va haciendo todo el tiempo, ayuda mucho como primero a optimizar lo que uno es, lo que uno tiene, su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus traslados, todo lo que tiene que ver con eso, pero también ayuda a preservar que las cosas sucedan como uno las quisiera ver. Es decir, la planificación más que un ejercicio de qué flojera planificar. A mí me parece, y lo quisiera decir porque en su momento me dio mucha flojera y después llevé 3 veces más de tiempo en resolviendo lo que se pudo haber previsto a través de la planificación. Es un ejercicio de autocuidado con el emprendimiento, o sea, de quiero tanto a mi emprendimiento que le voy a regalar mi atención para planificar su vida. Es como, imagina que preservarlo. Ajá. Que alguien tiene un hijo y es como, pues ahí que se vaya por donde quiera. No puede estar. No es buena idea. Sí, puedes tal vez, pero no te va a durar mucho. O sea, ese es el problema, que a los que no planificamos en cierta parte, o sea, no puedes pensar que eso te va a durar así para siempre. Te sale bien un día, te sale bien 2, pero si lo vuelves un hábito en tu vida, actuar por reacción, y si más aún lo quieres llevar hacia el ámbito del emprendimiento, no, un día no va a resultar. Que me lleva a esta parte de uno de los consejos que quería decirles. Creo que sí tiene que ser un tiempo en tu vida, un espacio de tu vida y de tu panorama existencial en el que puedas dedicarle gran tiempo de tu atención, de tu día, de tu espacio, de tu conciencia, porque es un hijo, o sea, como tú dijiste, es un hijo y si no le pones atención se te va a ir de las manos. Entonces se te va a desencarrilar, o sea, tienes que ponerle la atención, el tiempo. Lo siento, pero sí se va. Uno piensa a veces desde el emprendimiento, y como se me vendió en ese entonces, el medio me decía que como iba a ser mi propia jefa, pues yo podía hacer lo que yo quisiera y mi modo de vida iba a ser bien relax y lo que sea. Eso se puede hacer, pero cuando tu proyecto llega a cierto nivel de maduración, si lo quieres hacer en las primeras etapas, no te va a salir, porque tú eres la dueña de tu proyecto y si no le pones la atención tú, nadie más lo va a hacer y pues ni modo, ahí va a quedar, ¿no? Entonces sí tiene que ser un espacio planificado de tu vida en el que tengas tiempo de ponerle la atención debida. Quiero aprovechar lo que acabas de decir, Andrea, porque es uno de los errores más comunes y que a mí personalmente me pasó, esa parte de idealizar el emprendimiento o el emprender cualquier cosa con uno estar a cargo y ponerte en una hamaca bien a gusto y ver cómo crecen los ceros en tu cuenta, ¿no? Error, mentira, no sucede así. Eso es solo en las películas y en los videos de las personas que nos quieren vender cosas en internet. No sucede así. Realmente la cosa aquí es de que el hecho de uno asumir la responsabilidad de emprender un negocio te lleva, como dices, Andrea, un tiempo, una atención, o sea, prácticamente te tienes que dedicar mayormente a ello para que tú al cabo de cierto tiempo, no sabemos si pueden pasar meses o años, incluso esta cuota del primer año para que tu emprendimiento se encarrile llega a extenderse 2, 3 años y pues también hay que considerarlo, ¿no? O sea, realmente si uno, o sea, por ejemplo, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, si tú tienes acceso a tener un empleo y crees seductora la idea de emprender, debes de saber una cosa, puedes parcialmente emprender y parcialmente tener tu empleo y llevártela ahí más o menos. O si te vas a aventar a emprender, tienes que saber que la verdad te vas a tener que dedicar a eso, que vas a tener que pues ponerle muchísima más atención a que alguien te diga qué hacer y cumplir un horario y estar ahí.
es mucho más. Y que tu estilo de vida se va a modificar, o sea, porque muchas cosas que podías elegir comprar y hacer con tu rutina normal no van a poder ser y existir cuando emprendas 100%. O sea, tus hábitos van a tener que modificarse, va a exigir, obviamente no quiero romantizar así de que tu vida se va a hacer el trabajo porque ahora eres el dueño de que ese pequeño bebé funcione, pero un poco sí, o sea, a lo mejor todo el mundo va a tener vacaciones porque sus trabajos lo permiten, pero tú no puedes porque pues estás en la etapa de maduración de tu proyecto y hay que ponerle la atención debida. A lo mejor querías hacer el viaje de 2 meses que soñabas y tal, pues ahora no puedes porque tu proyecto necesita atención y irte 2 meses no va a ser tan sencillo. O sea, hay muchas cosas que creo que hay que visualizar cuando uno, no porque uno quiere espantarse de ese panorama, sino porque hay que estar consciente antes de arrancar y estar listo para tomar las decisiones correctas cuando se requieran. Sí, o sea, como no se trata como de desanimar, se trata de dimensionar las cosas, ¿no? Ponerlas en su justo tamaño. Por ejemplo, y también aquí me lleva a otro de los errores más comunes y que yo mismo pude ver de cerca, que es no conocer tu mercado exactamente, o no conocer a tu cliente, o no saber para quién te vas a dirigir al momento de tu vender. Vamos a poner un ejemplo, digamos que vas a, no sé, a poner un local con jugos, ¿no? Y los jugos los empiezas a vender a las 6 de la tarde, ¿no? Pues claro que no vas a tener el éxito, o sea, ya ¿para qué, no? O sea, el jugo se vende religiosamente a partir de las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya no hay. Puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Sí, exactamente, o sea, la importancia de conocer tu nicho de mercado es, muchas veces creemos que lo conocemos, pero justamente en mi tesis me estoy dando cuenta de lo valiosísimo que es salirte de la oficina, salirte del papel, salirte del curso de emprendimiento que estás tomando y empezar a vender. O sea, inténtalo y vas a ver que quien tú creías que le vendías no es, y es otra persona y sí es, pero te falta agregarle, sí es, pero se comporta diferente a como tú creías, sí es, pero no quiere lo que tú le vendes como se lo estás vendiendo. O sea, son tantas y tantas variables que solamente meterse al estudio de mercado, pues así como que fuera del papel te va a permitir visualizar. Sí, yo quiero aprovechar para enviar un saludo muy afectuoso y también invitarles a las personas que puedan consumir unos tamales deliciosos que son los tamales Vallejo en Irapuato. Sí. Si alguien los conoce, por favor aproveche, búsquelos, vaya, consúmalos. Son pues tremendamente deliciosos y además también son un monumento al emprendimiento porque además contempla un desempeño familiar, o sea, tiene un equipo que también es la fuerza un poco de trabajo del emprendimiento de la empresa ya, pero es familiar y ahí es a donde voy al siguiente punto también. Uno de los errores más importantes a veces o más reiterativos que uno puede llegar a ver al emprender es que primero se cree un emprendimiento que gira en torno a una sola persona, o sea, como a la individualidad de alguien. Y número 2, que se crea un emprendimiento que no tenga un equipo que lo sostenga tal cual, o sea, el pecado de unificar o de concentrar en una sola persona, todo así como, ya no sé si has visto como cuando uno emprende, va empezando, o personas que conozcas como, pues mira, ahorita yo soy la cocinera, pero también soy la mesera, pero también soy la que entrega en la moto, pero nomás es ahorita, eso es irreal, o sea, no funciona, no va a trascender. No, porque entonces no estás visualizando el comportamiento estructural de tu emprendimiento que requiere de esfuerzos colectivos, lo que me lleva al siguiente punto, que es, si en algún momento tu emprendimiento requiere que te auxilies de personas, ponlos en el contexto adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Si esas personas van a ser tus socios, si van a compartir parte de a lo mejor la propiedad de tu proyecto, si los estás visualizando en un panorama de sociedad como tal, bueno, pues que esas personas estén exactamente en el mismo canal en el que estás tú. ¿A qué me refiero? A todo lo que hemos dicho. Vamos a estudiar al mercado, vamos y está la posibilidad de no un éxito inmediato y vamos y estamos en la posibilidad de un crecimiento, pero va a requerir que nuestra rutina se modifique. Si todos entienden eso, estás con las personas adecuadas. Si uno de ellos no entiende eso por completo o no está listo para modificar así su rutina o su estilo de vida no se lo permite, no puede formar parte del proyecto. Sí, esto es bien importante, Andrea, acabas de dar al clavo también con ese punto, porque
cuando uno se asocia con alguien para emprender algo y tiene que ver con esto, ¿no? Que debe de haber límites muy claros también, o sea, qué roles tenemos, como bien decías, pero también qué expectativas tenemos de crecimiento juntos o colectivo para el emprendimiento. Y eso me lleva a otro punto importante, que es importante en lo individual y en la sociedad para un emprendimiento que entendamos que no todo lo que se genera en el emprendimiento es ganancia. A lo mejor suena muy elemental, suena como, ok, o sea, vamos a pensar que de pronto invertimos 500 pesos en los insumos para producir algo. Después de la producción nos quedan 1,500 pesos. Entonces, si decimos, ok, entonces agarro los 500 para volver a producir lo que me dio 1,000 y estos 1,000 que me quedaron, agarro los 500 para dar lo que me dio 1,500, entonces me quedan 1,000 y estos 1,000 ya son para mí. Pues ya, uno soy piensa. emprendedor, ya le puedo poner gasolina a mi coche, ya puedo No. irme al cine. No, o sea, de hecho, creo yo, y la verdad eso sí lo digo con toda la certeza del mundo, cuando uno empieza a sacar sus cuentas de emprender, casi siempre vas a andar en números bien bajitos, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, al menos en mi definición de un crecimiento, de un emprendimiento, uno empieza pues sacando sus costos de producción, sus gastos fijos, debe haber una utilidad para que haya una reinversión sobre lo que se está haciendo y también debe de haber una comisión, no sé, o sea, depende cómo sea el esquema que uno lo quiera llevar, si es un emprendimiento que genera dinero, bueno, eventualmente sería lo ideal, ya sea que tenga un salario la persona que opera mayormente, que tenga una comisión por colocación de servicio, por producción. O sea, todo eso debe de estar considerado porque al final del día, si tú emprendes algo y lo haces durante, no sé, vamos a decir un mes, y durante ese mes estás así, pones dinero acá, pones dinero allá, sigues produciendo más, la gente te va conociendo, ya pusiste un logo, ya hiciste una lona, pero tú ¿qué estás ganando? O sea, tú puedes decir, ay, pues yo es que mi ganancia está en esa máquina que ya pude comprar para hacer waffles, ya mi ganancia está en eso otro, pero ¿dónde está? O sea, o a dónde la vas a poder ir a ver, dónde tú te estás capitalizando, aunque ganes 1,000 pesos al mes, pero tiene que haber un momento en el que se divida todo por salud del emprendimiento, ¿no crees? Sí, o sea, el consejo de ponte un sueldo, Sí. tanto para dividir dividir tu ingreso de la tentación de gastarlo todo, como también para no, o sea, desilusionarte porque no estás viendo. El cerebro necesita una retribución lo más inmediata que se pueda, porque si no empieza a dejar de tener sentido. Entonces sí te tienes que dar gustitos que te vayan permitiendo a ti configurar tu cerebro hacia esto tiene un sentido. No esperar 3 años a decir, ay, pues en los 3 años voy a tener No, o sea, realmente sí tiene que haber un incentivo en el camino para que el proceso sea abordable y disfrutable lo más que se pueda. Sí. Porque sí, o sea, el emprendedor tiene ese componente de a lo mejor de adrenalina, que le gusta el proceso, o sea, lo disfruta el hecho de de buscar, de cazar, de así, pero sí tienes que eres un humano, necesitas una retribución lo más inmediata que se pueda hacia tu esfuerzo para poder seguir ahí, ¿no? Sí, el incentivo, o sea, el estímulo para poder seguir avanzando. Yo me acuerdo que algunas de las experiencias que yo tuve al respecto, bueno, yo trabajaba, de hecho, por ejemplo, en la empresa que armamos con un amigo de productos de belleza que vendíamos y comercializábamos un shampoo, que por cierto por ahí anda todavía circulando en algunos lugares, ya son vendedoras piratas, no lo compren, luego les paso el dato bien. Pero bueno, tuvo éxito y tuvo buena recepción en el mercado ese producto, era nuestro producto estrella. Después sacamos como más líneas para poder diversificar nuestro alcance en el mercado. Pero lo que yo me acuerdo que hacía, y hoy como que no me hace mucho sentido, es que yo era el primer vendedor, o sea, y eso te lo dicen mucho, si vas a emprender algo tú sé el primer vendedor, sé el primer promotor para que aprendas los procesos, o sea, sí, pero por ejemplo yo me salía de 9 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche a casa, ¿no? Entonces trabajaba todo el día, sí, o sea, sí sacaba mis gastos, o sea, la gasolina pues sacaba el ticket, comía en la calle, o a veces llevaba un lunch y ahí me lo comía, pero después de todo, o sea, yo era comisionista de mi propia empresa. Y en el romance de decir, pues es que estamos construyendo algo, pues, o sea, me quedaba un dinero muy poquito cada cierto tiempo, después fue mejorando, pero no nos pasó igual porque por ejemplo, mi socio de aquel entonces, él no era como comisionista, o sea, él era como administrador más bien,
y él pensaba, y eso no estuvo claro porque a veces resulta cuando somos socios incómodo hablar de dinero, ¿no? O sea, no sé Es por qué. raro, pero sí. Entonces, así como, bueno, me gustaría conocer tu opinión también, Andrea, pero con este compañero lo que nos pasó fue que él era como, ay, pues mira, yo administro, muy bueno, muy ágil, tan bueno que quién sabe qué hizo con todo el dinero que estábamos ganando, pero la verdad es que nos iba bastante bien, o sea, en algún mes bueno llegamos a facturar hasta 80,000 pesos en una sola ciudad, y eso era como de pura utilidad, o sea, era, está bien, ahí la llevamos. Y después, o sea, me acuerdo que hasta mi sensación fue de, quedé así, ahora no existía ese meme entonces. Quedé. Ajá, quedé y el emoji porque le preguntó cuánto tenemos en caja. Ay, me dice 4,000 pesos. Yo de verdad pensé que me estaba bromeando. Yo esperaba como esas veces que no quieres remitirte a lo que está pasando porque esperas sorprenderte, como cuando estás en una Ajá. alcancía ahorrando y dices, ay, no la No quiero lo ni quiero agarrar ver. porque Sé quiero que hay. sorprenderme. Ajá. Y así, entonces dije, ¿qué? Bueno, después resultó que estaba en un proceso de divorcio y todo. Bueno, un rollo. Pero bueno, eso es importante considerar. Sí, o sea, en este sentido, ese diálogo continuo entre los socios, o sea, es que sí hay que elegir bien con quién, porque es como si te casaras, Ujú. pero hay dinero de por medio y sueños y esfuerzos. Bueno, también supongo que cuando te casas hay lo Sí, mismo, también. pero hay que elegir súper bien, súper bien. Entonces, como todas las relaciones humanas, conversaciones incómodas llevan a construcciones buenas. Entonces, es incómodo hablar de dinero extrañamente con tu socio cuando lo que se juntaron para, o sea, se juntaron para hacer dinero, pero por alguna extraña razón es incómodo preguntar, ¿no? Oye, rendir cuentas, ¿qué pasó con esto? ¿Qué onda con esto? Oye, ¿cómo vamos, no? Pero esa conversación incómoda te va a permitir tener claridad y que la otra persona tenga en claridad que te está importando, ¿no? Y que no nada más, o sea, trazar los límites adecuados para que ambas partes tengan lo justo. También ahorita me acordé de un punto que quería tratar con lo que dijiste que eras como tu propio comisionado de ventas. Uno de los errores que luego se cometen mucho y que luego por eso los andan quemando en Twitter, Veras. bah, es que las personas en cierto punto del emprendimiento, o sea, primero obviamente todos los emprendimientos creo que te posicionan como autoempleo, o sea, como un sujeto que se va a autoemplear porque te va a tocar hacer cosas, pero llega en un momento en el que administras o diriges tu emprendimiento y contratas personal. Cuando tú contratas una persona para tu emprendimiento, tienes que tener consciente o conciencia de que esa persona no está viviendo tu sueño. Importante. Tú estás emocionadísimo por tu emprendimiento, tú estás súper feliz porque es el proyecto de tu vida, porque llevaba no sé cuánto tiempo en tu cabeza y ahora está hecho realidad y ese es tu alimento. Como lo dije hace rato, el emprendedor tiene ese componente de emoción en el proyecto que le va a hacer tener ciertos sacrificios por su proyecto porque lo ve como algo, una extensión de sí mismo y algo que quiere ver crecer y lo emociona. Tu empleado no. Tu empleado se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar, tiene su rutina laboral de la que espera un reconocimiento justo, vuelve a su casa y tiene una vida detrás de todo eso. No quiere decir que no pueda llegar a amar tu proyecto también, porque ahí es el juguito de lo que les quiero decir. Puedes enamorar a la gente de tu proyecto, puedes vincularla tanto como se pueda a través de un ambiente laboral que le permita a la persona sentirse muy a gusto trabajando para ti, aunque no sea su sueño. O sea, su sueño no es, pero le gusta trabajar contigo, le gusta estar ahí, le gusta trabajar por ese sueño que es tuyo, pero tú tienes que estar bien consciente de que esa persona no le va no va a recibir ese pago emocional como tú. Sí tiene que tener un pago emocional de reconocimiento de la empresa, de palabras bonitas, de felicitaciones, pero la gente trabaja por dinero. Entonces, si no tienes para pagarle con sus prestaciones de ley y con todo lo involucrado a una persona, no contrates. O sea, no estás listo para contratar y evita que te quemen en Twitter como empresa que no le paga a sus empleados, que les quiere pagar horas extras con pizza y todos estos casos de la vida real que vemos ahí, ¿no? Pues ahí, te la dejo. Sí, se las paso al costo. Yo quiero darme un pasito atrás hablando de esto de no estás listo tal vez, o si tú eres esta persona que se siente incómoda o incómodo de hablar con el socio, con la socia, del dinero,
tal vez no eres la persona que estabas pensando que eras y no estés todavía tan lista o listo para emprender como debe de ser a cartilla abierta, pues. Y por otro lado, si eres esta persona a la que le da un poco de vergüenza o bochorno, que le hablen de dinero sus socios, como de, oye, pero aquí cómo vamos a repartir las utilidades, o cómo vamos a pagar los sueldos, o cómo nos vamos a pagar nosotros, o yo en qué momento puedo crecer o ascender. Si a ti te incomoda eso, vuelvo a lo mismo, o sea, ni para un lado ni de regreso, o sea, ahí tienes una asignatura pendiente con entender las cosas, porque bueno, puede que te funcione en un rato, pero después te quedas en el viaje y ya no sigues avanzando. Y esto me lleva a otra cosa, o sea, ignorar los temas financieros, tanto en las finanzas personales como en las finanzas de emprendedores, es muy peligroso, porque al final ese es otro de los errores. Y ya casi para ir terminando el episodio, también me gustaría decir que ignorar lo que tiene que ver con las finanzas en un emprendimiento es peligroso y es muy errado, o sea, es una cosa muy importante a considerar. Y otra cosa, todo lo que tenga que ver con normativa y legalidad. Lo que son dineros y lo que son leyes, religioso en un emprendimiento. O te metes o agarras a alguien o te asocias con alguien que le sabe, o le pagas a alguien, lo pones en nómina y le dices, por favor, yo no sé esto, ayúdame. A que esto no se salga de control. Exacto. Exactamente, sí. No elegir bien y estar bien concentrado en qué estás gastando cada parte de la empresa, o sea, pues lo mismo que como si fueras tú solo. Elige bien, analiza bien de qué está, a dónde estás mandando qué dineros y realmente qué es prioridad, porque, o sea, eso también es un recuerdo de Vietnam. Los primeros pasos financieros de tu emprendimiento son claves. Elige así minuciosamente en qué vas a gastar. No quiere decir que no te arriesgues, porque hay cosas de las que no estás seguro si van a funcionar o no, pero hay cosas que gritan, esto no va a funcionar, y podrías hacerlo así. Lo que me lleva y también a completar un poquito la idea que les contaba antes sobre estudiar a tu mercado en la calle y fuera de la oficina. Algo que me hubiera encantado saber es la existencia de los productos mínimos viables. Yo, como mente perfeccionista que soy, creí que podía salir a vender hasta que tuviera el productote listo. Pude haber hecho un producto mínimo viable que me estudiara el mercado y me permitiera conocerlo más antes de hacer y moldear toda una cosa que yo creí que le gustaba al mercado y que resultó que no era, y que pues pude haberme ahorrado. Gastas recursos, gastas tiempo, gastas energía y emoción en algo que todavía no está seguro. Mejor, la existencia de producto mínimo viable para mí fue como, no inventes, hubiera visto esto en primer semestre. Sí, me gusta. Y ahí yo también quiero apuntar algo rápido, Andrea. El tema del producto mínimo viable y la teoría que hay alrededor de emprender. Y un poquito a manera de conclusión también lo quiero decir así anticipadamente. Es importante saber que la teoría y la práctica deben de ser siempre pues como una fórmula, o sea, deben estar en la misma medida en la fórmula, tanto la teoría como sí estarnos documentando. Si hay un buen curso, pues también tómalo, pero también, o sea, hay una delgada línea entre una sugerencia, una compartición de aprendizaje, una compartición de experiencias de otras personas que uno puede adquirir, y un consejo apresurado donde te da una receta para que a ti te salga bien lo que ellos te dicen o te presumen que les pudo salir bien alguna vez. Entonces vuelvo a lo mismo, esta configuración compartida entre conocer, entre documentarse, entre tomar capacitación respecto a lo que tiene que ver con tu emprendimiento. Yo, por ejemplo, creo en el éxito de poder emprender cerveza artesanal. Por ejemplo, yo no tengo la menor idea de cómo hacer cerveza todavía, coming soon. Not yet. Pero sé que mi emprendimiento a mí me demandaría, si yo empiezo con esta idea, a conocer y hacerme tal vez lo más experto que pueda yo ser sin haber nacido en familia de cerveceros. Entonces, esa es una, y pues considerar ambos, ¿no? Aparte, o sea, es un elemento esencial que comprendas a todas las partes del proceso de tu emprendimiento. Si no le sabes a lo técnico, no tienes que ser el técnico, pero tienes que entender su idioma. Tienes que entender de qué te va a hablar, porque es una parte esencial en tu cadena de valor. Entonces, platica, y si no entiendes algo, encuentra la manera de traducirlo. Si tienes que aprender, pues tienes que aprender, pero al final
Por eso tiene que ser algo que te guste, ¿sabes? Porque hay tantas partes involucradas que va a tener que demandar, o sea, va a ser una parte de ti que necesita la motivación y el entusiasmo por aprender de ello. Entonces, no tienes que ser experto, pero tienes que contextualizarte lo más que puedas en tu idea. Y también ya una manera de conclusión, sé impecable con tus primeras acciones frente al mercado, porque no impecable de no vayas a cometer ningún error y lo que sea, sino impecable si cometes errores en la manera de resolverlos, impecable en la medida en la que haz las cosas bien, o sea, el diablo está en los detalles. No te quieras fregar a nadie, claro, porque esas primeras, o no fregar, sino no quieras vender humo, pues, sí, o ser ventajoso, tomar, sí, o sea, me recuerda acá al tipo que mencionamos al inicio, a quien conocí en contra de mi voluntad. Afortunadamente, malvada. Sí, pero pues no vendas humo, o sea, sé impecable y sé muy consciente de que sí tiene que ser algo que mejore al mundo de alguna manera en la que tú lo visualices, porque ese componente social y ese componente de conciencia va a acercar a gente a tu proyecto, gente que te interesa tener cerca y no la va a alejar. Sí, estoy de acuerdo y sí, o sea, es eso, creo que no tomar ventaja innecesariamente de la posición de emprender algo, o sea, al final del día un emprendedor, a diferencia de una persona que solamente hace negocios o de un comerciante como tal, es que la persona que emprende quiere resolver un problema de alguien más, o sea, esa es la situación. Como hemos dicho otras veces, enamorarse del problema y no de la solución resulta ser muy positivo, porque al final del día eso hacemos los emprendedores y las emprendedoras, ir al mundo y tratar de resolver una problemática de alguien más que no soy yo y que al final del día también me puede ocasionar cierto ingreso que me permita preservar y mejorar ese emprendimiento. Andrea, ¿cómo te gustaría terminar este episodio? Sin miedo al éxito. Gracias por escuchar mi catarsis. Y nos vemos en siguientes intentos. O sea, yo entendí después de 3 años que eso no me define. O sea, soy una persona que todo el tiempo habla de inténtalo, motívate y así, pero yo no podía superar eso. O sea, yo era algo que tenía así atorado y decía, pasaron 3 años para que yo volviera a poner esfuerzo económico en una idea. Yo ponía esfuerzo intelectual, ponía mi esfuerzo tiempo, ponía mi esfuerzo palabra, discurso, habilidad, pero no volví a meter dinero en algo por el miedo y que me había generado no haberlo hecho bien en la primera ocasión. Hoy puedo con todas así la ligereza aceptar que me fue súper mal en mi primer emprendimiento, pero que aprendí muchas cosas y que es pues parte ya de mi colección de cosas que me gustaría en algún momento contar en una TED Talk o algo así, porque pues definitivamente no lo habría aprendido si no lo hubiera pasado. Entonces, espero que tú aprendas en cabeza ajena y que vivas tus propios errores diferentes a los que te hemos contado aquí y los compartas con los demás. Sí, o compártelos con tus amigos, ¿cómo era? Ah, sí, ya me acordé. Bueno, no olviden desde luego compartir este episodio con las personas que ustedes creen que les pudiera servir, compartirlo también con las personas, bueno, si no les gustó, compartirlo con las personas que ustedes quieran arruinarles el día. Yo quisiera concluir también en función de lo que comentas, Andrea, que utilicemos siempre nuestras fortalezas y pongámoslas al servicio de nuestros emprendimientos. Y nuestras fortalezas a veces no son cosas que ya están presentes ahora. O sea, nuestras fortalezas a veces son promesas de fortalezas que podríamos tener. Por ejemplo, la curiosidad de aprender a hacer cerveza artesanal. Cerveza artesanal, sé que estás ahí en el futuro. Seguramente algún día vamos a hablar de ti y vamos a emprender eso algún día. Pero a lo que voy con esto es... finalmente es eso, o sea, no apresuremos la necesidad o las ganas de emprender en función de lo que otras personas dicen o lo que nos señalan por ahí que deberíamos de estar haciendo. Emprender puede ser un arma de doble filo cuando no está alineado a lo que tú quieres y a lo que tú eres. O sea, a lo mejor te va a dar una ansiedad terrible y va a terminar peor la cosa. Paso a paso, muchas veces el emprendimiento se te presenta a los ojos cuando tú tienes esa tranquilidad y esa armonía de poder identificarlo y poder decir, es por aquí y con esto empiezo, paso a paso, etcétera.
Bueno, yo solamente quiero dejar eso por ahí, agradecer que estén escuchando y reproduciendo nuestros episodios en gran parte de nuestro amado continente de Latinoamérica. Saludos a todos los países que nos escuchan por allá, saludos a Canadá, a Estados Unidos, también en Europa nos reproducen en Francia, en Alemania. Próximamente estoy seguro que estaremos llegando también a Asia. Vamos a utilizar ahí algún algoritmo que nos ayude a traducir simultáneamente nuestras voces. Y pues nada, Andrea, muchas gracias por esta platiquita. Gracias a ti, amigo, y pues los esperamos en próximos episodios. Si les gustó, invítenos un café en el Patreon. Recuérdenlo, está en el link en la descripción de este episodio. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, abrazos.